Hola y bienvenidos a Antojitos Dulces. Me llamo Delaney. Y me llamo Caitlin. Hoy haremos turrones de coco y una tisana. Pero antes de la comida hablaremos sobre los países de que están visitando. Para empezar, vamos a hablar sobre los propios países. Cuba es una isla en el norte Caribe, el sur de Florida y los Bahamas, oeste de Haití y norte de América. Havana es la ciudad más larga y la capital. Cuba es el país más largo en el Caribe y el segundo más populoso. Tiene más de 11 millones de personas que están viviendo allí. Fue colonizado en los finales del XV siglo y recibió su independencia después de la Guerra Española Americana. Después de la guerra, Cuba estaba bajo el control de los Estados Unidos. Cuba fue liberado en 1902. El país tenía un líder que se llamaba Fulgencio Batista. Él fue expulsado en 1959 y el líder nuevo era Fidel Castro. Cuba era un país comunista. Ahora, el país está cambiando. Personas no pueden tener un permiso a entrar al país y las requisitas son más fáciles. El embargo entre los Estados Unidos y Cuba es más relajado también. Cuba está desarrollando con una economía que dominará por azúcar, café, tabaco y trabajo hábil. Además, Cuba tiene un clima tropical y tiene huracanes frecuentemente. La lengua oficial es español y la lengua con segunda más popularidad es criollo haitiano, que es hablado por inmigrantes haitianos y sus descendencias. Al contrario, Venezuela es un país en el Suramérica con la capital Caracas. Se lo conoce por la clima diversa y en particular la fruta y el petróleo. La cultura tiene influencias de África, Europa y India. Por eso, las culturas diversas son muy útiles a las tradiciones en Venezuela. En los años aún 1820 había mucho control de España en Venezuela. Por eso, la lengua de Venezuela es española. José Bonaparte representa el control y los movimientos del reinado Bonaparte como Napoleón y su obsesión para colonizar. Una coloniza para Venezuela era el control y crea malos trabajos y maltrato de las indígenas. Simón Bolívar, un hombre que no pensaba en el derecho de España, comenzó un movimiento de independencia y creó un grupo a apoyar una revolución a finalizar el control de la familia Bonaparte. Había una guerra de la independencia en Venezuela a pelear los cambios de los españoles y el control sobre las tierras de Venezuela. España quería la tierra por muchas razones: los cultivos, petróleo y la tierra en general con el clima. En 1823 ha libertado y todo el mundo fue caminando. Después de la revolución había una crisis económica y resulta era muy gran cosecha del país que abre comercio entre los países en el sur de América. El dinero generado crea un humor alegre y por eso mucha comida y bebida para fiestas. Las culturas de Cuba y Venezuela no son muy populares en los Estados Unidos. Por eso, Delaney y yo fuimos a las calles a preguntar a algunas personas sobre el turrón y la tisana. Estos es lo que escuchando. Hola a todos, es Caitlin. Ahora tenemos una entrevista para los calles de los Estados Unidos a investigar si la gente conoce qué es la tisana y el turrón. Buena suerte. Oh, señora, ven aquí. Oh, hola. Hola,
¿Cómo se llama? Me llamo Raquel. ¿Y quieres estar en una entrevista por un programa de antojitos? Sí, ¿qué es? ¿Antojitos? Son como pequeños dulces que comen. Interesante. Sí, gracias. Y por nuestra primera pregunta, ¿qué sabes sobre el turrón o la tisana? Yo sé que el turrón es de Cuba, pero hay variaciones para cada país. Por ejemplo, es de España antes de Cuba y hay un tipo en Italia. ¿Y sabes algo de la tisana? La tisana es de Venezuela y es una bebida con mucha fruta. Una chica inteligente. ¿Y algo más? Los dos son muy tradicionales para cada país y importantes para la cultura. ¿Y puedes decir de dónde eres? Yo soy de México. ¡Oh, qué bueno! ¿Y algo que quieres decir a la gente? ¡Hola, mamá! ¡Oh, qué bueno! ¡Adiós, Raquel! Gracias. Una chica muy inteligente. Hola, señorita, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Aaron Sheridan. ¿Y qué sabes sobre el turrón o la tisana? No hablo español. Word. Señor, espera. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué sabes sobre el turrón o la tisana? Yo sé todo sobre el tirón y la tisana. Son los tipos de arte de España. No. Pero gracias. Es muy interesante que muchas personas no saben nada sobre estas culturas. Sí, pero Delaney, yo tengo mucho hambre. Dejemos empezar. Sí, ahora necesitamos revisar los ingredientes. Vamos a empezar con el turrón porque toma más tiempo. Sin más preámbulos, los ingredientes, pero puede ver que Primero, 2 latas de leche condensada azucarada. Segundo, un taza leche de coco. Tercero, 6 tazas de coco. Mucho. Cuarto, 2 cucharaditas de ralladura de naranja. También 2 cucharaditas de extracto de vanilla. Y mi botella es de mexicana. ¡Qué bueno! 14 onzas de chocolate negro, por lo menos 60% coco. Y finalmente, 4 cucharadas grandes de aceite de uva. Para empezar en el turrón, pone la grasa en un sartén con papel. Pone una cacerola en la estufa con leche condensada, leche de coco, mantequilla, naranja y coco. Voy a caminar a Delaney a ver si está ocurriendo. Muy Oh, bonita. no sé. Muy bonita. Sí. Pone en la estufa por 10 minutos Sí. y después va a ser delicioso. No sé cómo hacerlo. Ahora vamos a poner Oh, no, es la español. vanilla Sí. de México. Sí. Y Ahora vierte la mezcla en un sartén y enfría por 2 horas. 2 horas es mucho tiempo. Sí. No 1. No 3. Este es para ti, Goose. Para ti. Okay. Mientras nosotros esperemos, podemos empezar la tisana. Esta recipe solo es 8 raciones, entonces es necesario que dupliquemos todos los ingredientes. Como nos hacemos con el turrón, vamos a revisar los ingredientes. Primero,
16 tazas de jugo de naranja. Segundo, 2 tazas de piña fresca. Tercero, 2 tazas de melón en unas botellas pequeñas. 2 tazas de melón cortado en bolitas. 2 tazas de mango maduro cortado en dados. 4 tazas de fresas enrojadas. Y 2 tazas de grenadina. Sí. Ahora pone la fruta en un jarro y agrega el jugo de naranja. Mezcla. Entonces, estas son melones, los dos. Y necesito cortar y sí. El turrón. Aquí. No hay espacio. Lo siento. Puede moverlo. Ahora vamos a mezclar la fruta Con el jugo de naranja. y esta no es alcohol, estoy seguro. Es poco de la ingrediente en un Shirley Temple. Pone algo del otro. Sí. Y tenemos un aro más pequeño también. Porque No hay había. mucho. Sí, y no había demasiado espacio en solo eso. Es muy bonita. Sí, el color. Sí, Muy vibrante. sí. Voy a tratarlo. Oh, necesito más jugo de... Okay. Allá. Los dos va a ser muy dulce, pero si estás, no sé, si tienes un diente de dulce, perfecto para ti. Después, agrega la grenadina y pone en la refrigeradora. Próximo, debemos hablar sobre la cultura y la importancia de estas comidas. Para continuar, la comida cubana es una mezcla de África, España, Caribe y el nativo americano. Los sabores interesantes resultado en comida deliciosa que tiene sabores semejantes a la República Dominicana y Puerto Rico. Cuba fue colonizado de España y los españoles y los dos tienen la influencia más grande en la comida. Pero también hay la influencia de los africanos que eran esclavas y franceses de colonistas de Haití. Seguidamente, la clima tropical crea fruta como coco, mango y verduras de raíz. En nuestra receta hay mucho coco para representar este. El turrón es un tipo de dulce cubano que es usualmente un postre tradicional para Navidad. El dulce emigró a Cuba cuando los españoles eran en carga. El turrón es redonda o rectangular. Además, es duro y crujiente o suave y masticable. El turrón de España es almendras en un duro caramelo o pasta de almendras. Al contrario, en Cuba es un poquito diferente. Se llama turrón de maní. Las barritas se dan en multitudes o en la parada de autobús. Hay panes que pueden ser 2 libras. Hay 2 tipos, pero hay variaciones. El primer tipo es blando, que tiene cacahuetes de tierra con azúcar marrón,
También es duro que tiene maní tostado, picado con azúcar caramelizada y miel. En nuestro programa hicimos una bebida de Venezuela. Se llama la tisana. La tisana es una bebida tradicional que en general está sirviendo en las fiestas de cumpleaños, festivales y en restaurantes en pueblos pequeños. El origen de la tisana es de la palabra tisane. Tisane significa una bebida refrescante que se vigoriza. El concepto es de la española sangría, pero la tisana no tiene el alcohol que la sangría tiene. Aparte de los elementos sociales, la tisana significa el tipo de fruta que es muy abundante en Venezuela, como naranjas, mangos, bananas y piñas. Estas frutas fueron los más importantes por el comercio después de la independencia. Los otros países no pueden generar bastante cosechas diferentes, y por eso Venezuela es muy única para los diversos alimentos. En los festivales de independencia, muchos vendedores venden la tisana y su usado a alegrar personas para el día. Aunque es solo una bebida, demuestra la resulta de la pelea entre Venezuela y España, y la gente congrega alrededor de esta bebida que representa libertad. Como hamburguesas en los Estados Unidos, una tisana es lo que la gente pensaba cuando se ven en Venezuela, y es la moraleja como si tratas a hacer una cosa grande, puede hacerlo y crear una vida mejor para todos, como la revolución en Venezuela. Ahora vamos a hablar sobre la importancia. El turrón tiene mucha importancia en la cultura cubana. Es una comida que es importante durante los días de fiestas, como Navidad. Representa familia, cultura y tradición. La comida tiene su origen en España y trasladó a Cuba cuando los españoles llegaron. Representa el país porque tiene ingredientes que son integrales en Cuba. Por ejemplo, coco es una fruta que cultiva en Cuba porque Cuba tiene un clima tropical. También Navidad era muy importante en Cuba antes de Fidel Castro y las familias hacen cocina un evento. Durante el control de Castro, Navidad no tenía la misma importancia. Castro quitó Navidad del calendario hasta que en 1996 el Papa Juan Pablo II llegó. Ahora, Navidad ha vuelto a su antigua gloria. Aunque Castro finalizó Navidad, los cubanos están tratando a reestablecer las tradiciones. Turrones son una de las maneras. Cuando estamos seleccionando unas comidas para el programa, pensamos en nuestros conocimientos de Venezuela y Cuba. Después de toda la información que hemos proporcionado, espero que ahora tengas una mejor comprensión de la tisana y el turrón. Comida dulce es juntando a comida de la historia de los dos países. Solo era nuestra meta a ingresar la comida y por nuestra sorpresa, comida tiene un gran impacto en las tradiciones, temas culturales y más. Cuba y Venezuela tienen muchas tradiciones y la comida representa su pasado y futuro. Queremos ser fuera de la caja con nuestras selecciones y las comidas que escogemos son muy diferentes y culturales. Nosotros nos gusta comida y queremos hacer una cosa diferente de solo una comida, pero más la armonía entre dos países. Gracias por ver nuestro programa y nos vemos la semana próxima en Antojitos Dulces con Delaney y Caitlin. Es importante que limpies también, porque si no limpies, tu mamá... Oh, ¿qué? No sé. Yo soy un mes. Sí, pero
Si no limpio mi trabajo, mi mamá será muy antipático. Sí. Entonces, un chamois para llevar